Este video corresponde al módulo 4, Reciclaje de residuos sólidos urbanos. Este modelo se compone de dos pestañas. En la primera, que es la portada, se explican las generalidades del Excel, incluyendo las secciones de las que se compone y los pasos de la metodología. También se explica el significado de las celdas. En términos generales, las celdas amarillas son para insumos específicos y parámetros, es decir, datos que deben ser recabados localmente. Las celdas en color azul indican los valores dados por defecto que podrán cambiarse únicamente con datos validados para la entidad. Las celdas en color verde son celdas de resultados que se calculan automáticamente y se encuentran bloqueadas para evitar errores en el cálculo. Existen también indicaciones en color rojo y enunciados con asterisco para dar una explicación adicional sobre insumos o parámetros. En la hoja 2 viene la descripción de la medida en la parte de arriba. Esta medida corresponde al reciclaje de residuos sólidos urbanos. Posteriormente se divide en dos secciones. En la primera se presenta un resumen de resultados que se compone por la línea base, el escenario de mitigación, el potencial de mitigación, una gráfica donde se comparan los primeros dos y otra gráfica resumen donde se comparan las emisiones de materiales vírgenes versus materiales reciclados. Adicionalmente, se presentan los parámetros principales de la etapa de seguimiento MRV. Estas celdas tienen resultados automáticos, con base en lo completado en la sección 2. En la segunda sección se presentan los pasos de la metodología desarrollada. El paso 1 es la recopilación de insumos. Al ser celdas amarillas, son datos que deberán ser recopilados por el estado. Para ello, primero se debe seleccionar el estado y escribir en esta parte el año inicial y el año final, recordando que este modelo está limitado hasta el año 2030. En esta celda se debe seleccionar si se desea utilizar el factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional o el factor de emisión de margen combinado. A la derecha se puede apreciar que existen celdas para completar la fracción del material de los residuos sólidos urbanos. En caso de que no cuentes con esta información, se podría dejar dichas celdas vacías y el modelo tomará por defecto estos valores en azul. También será necesario colocar el porcentaje de meta final de reciclaje de todos los materiales, tomando en cuenta que en tu estado ya existe cierto porcentaje de reciclaje en la línea base. Esto se deberá hacer para cada año por cada material. En la parte de abajo se colocará cuál es el porcentaje inicial de reciclaje por cada material. Además, se seleccionará en esta celda si la situación del relleno sanitario, donde se dispondrá el papel, es con colección de biogás o sin colección de biogás. Finalmente, en esta celda se seleccionará si la planta de reciclaje consumirá energía eléctrica o no. Los insumos generales se encuentran en esta parte y básicamente se refieren a los insumos para calcular las emisiones de línea base y escenario de mitigación de los materiales considerados en esta metodología. El paso 2, 3 y 4 corresponden al cálculo de la línea base, escenario de mitigación y potencial de mitigación respectivamente, y se calculan de forma automática. En esta celda se han programado las ecuaciones del material de capacitación de este módulo. Finalmente, para la etapa 5 de seguimiento, se seleccionará si el sitio donde se hubiera ido el papel efectivamente tenía o no colección de biogás. Se colocarán las cantidades de material reciclado reales, así como el factor de emisión y los consumos de electricidad o diésel de la planta de reciclaje.
También se incluirá dónde se ha reportado nacionalmente, así como si existe una verificación por un tercero. Gobierno de México.